Ya se mencionó a Mechnikov, probablemente él haya sido la primera persona que informó sobre lo que era disbiosis cuando describe bacterias patógenas alteradas en el intestino. Y básicamente, cuando hablamos de disbiosis, nos estamos refiriendo a cambios cualitativos y cuantitativos en la microbiota intestinal. Hay una pérdida generalmente de la diversidad y podríamos considerar que es una simbiosis que ha ido mal, lamentablemente. Tenemos en este esquema los que son lo ideal, una microbiota ideal con predominio de bacteroidetes, que son las bacterias benéficas, pero que por diferentes motivos que ya hemos ido desarrollando en la mañana, eso se puede convertir en una microbiota disbiótica y con predominio de los firmicutes, que a su vez van a producir diversos trastornos de la salud, como ya se mencionó en la charla anterior, y aquí dentro de ellos se encuentran la obesidad y la alergia, que es lo que vamos a tratar en los siguientes minutos. En Argentina, supongo como en otras partes de Latinoamérica, sabemos que hay un aumento notable de lo que es la obesidad. Tenemos estos mapas en donde vemos que hay en los últimos años la prevalencia, tanto en adultos como en niños, ha aumentado mucho. Y como decía Cristian ayer, dice, comida rica tiene que tener grasa, lamentablemente, ¿no? Si no, no es muy rica. Pero sabemos que probablemente la dieta no sea el único factor. También tenemos lo que es el metabolismo individual. Hay personas que no comen nada y engordan, y hay otras que comen un montón y están flaquitos, y eso yo les digo que tienen el cuerpo malagradecido porque no reflejan todo lo que comen. Y también considerar muy importante los factores genéticos, ambientales, conductuales y psicosociales, que como sabemos desempeñan un papel muy importante en lo que es la obesidad. La novedad pudiera ser de que estos factores genéticos ligados a la obesidad se han relacionado con cambios en la microbiota. Por ejemplo, ratones con pérdida de receptor de leptina tienen un aumento de holomonas y esfingomonas y una disminución de las bifidobacterias. También polimorfismo de la apolipoproteína A1, aumento de desulfovibronase y disminución de las familias de bifidobacterias. Y finalmente, polimorfismos de los fosfolípidos D1 tienen disminución de la Akkermansia mucinifila. ¿Han escuchado hablar de la Akkermansia mucinifila? ¿No? Es la bacteria que está de moda, es la que dice que hace adelgazar cuando se encuentra en abundancia, que sería, entre comillas, lo ideal. Los primeros datos de relación entre microbiota y obesidad se remontan a estos estudios clásicos del doctor Bajet, en donde utilizando estos ratones que ya nos mencionaron anteriormente, los llamados germ-free, tenían un 40% menos de grasa corporal que aquel que tenía una microbiota normal, a pesar de que comían mucho menos que el ratón libre de gérmenes. Si se trasplantaba el contenido fecal del ratón normal al libre de gérmenes, en 2 semanas se producía un aumento del 60% de la grasa corporal y de la resistencia a la insulina, a pesar de una disminución de la ingesta alimentaria. Y eso llevó a estudiar posteriormente al doctor Ley y encontró que había un 50% de reducción en los bacteroidetes con un incremento proporcional de los firmicutes. Y esta relación se modifica en los ratones flacos. En humanos hay estudios que reportan que 52 semanas con dieta hipocalórica, baja en grasa e hidratos de carbono modifican esta relación. Lo que no podemos establecer si esto es causa o efecto, y es algo que posteriormente ojalá que nos lo puedan de alguna manera informar. Esta gráfica no es para marearlos, no es para que digan, uy, empezó la parte microbiológica, yo también soy clínico, pero simplemente decirles que ya hay posibles mecanismos asociados a lo que es la ingesta de alimentos, grasa sobre todo, y obesidad, ¿no? Aquí están reportados, pero lo que yo quiero llamar la atención es en esta parte de aquí abajo, en donde la microbiota puede tener un papel o un rol en lo que es la absorción de las grasas y la obesidad. Este es un estudio publicado por la doctora Isolauri, en donde se comparan aquí arriba
la microbiota de una madre saludable contra la de una microbiota de una madre que tiene obesidad. Y claramente ustedes pueden ver desde el primer momento cómo hay diferencias significativas en lo que es el predominio de ciertas bacterias. Las saludables, una gran cantidad de bacteroidetes, bajo en Firmicutes, lo contrario ocurre en las madres obesas, y a través de las diferentes etapas o estadios, cómo puede ir cambiando esto en relación a los factores que hemos mencionado, el modo de nacimiento y la lactancia y alimentación. Tenemos este otro gráfico en donde se comparan las dietas saludables de antaño versus las de ahora, llenas de fast food y todas estas otras cosas de las que nos alimentamos, que son sabrosas, pero como digo, tienen sus consecuencias. Y en esta misma gráfica podemos observar cómo hay cambios en cuanto a la composición de la microbiota de acuerdo a la alimentación y adicionalmente qué cosas podrían de alguna manera evitar las complicaciones de las que hemos estado hablando en el transcurso de la mañana. Este es un estudio interesante en donde se confirma lo que hemos mencionado, donde madres saludables tienen hijos saludables y se relacionan con la microbiota, y que los niños que nacen con madres con una alteración de la microbiota pueden tener obesidad si sus mamás son obesas. Pero más interesante es esto, que tiene relación con la charla anterior, sobre cómo los antibióticos también pueden producir una disbiosis y acumulación de grasa y obesidad, tanto en ratones como en niños. ¿Qué podemos hacer? Modulación de la microbiota, podemos utilizar pre o probióticos. Tenemos diferentes estudios, esta es una revisión del año 2013, en donde se buscan artículos sobre lo que es modulación de la microbiota. Y como ustedes pueden ver, la gran mayoría son prebióticos los que se encuentran en estos estudios. Los resultados varían, algunos dan resultados positivos, otros dan resultados negativos. Tenemos sobre efectos metabólicos, la misma revisión. Tenemos productos como aquí arriba, las alcachofas, ¿les dicen alcachofas acá también? Alcauciles, bueno. Y otros productos, siempre hay este problema cuando uno da charla en otras partes, pero bueno. Tenemos, como digo, la mayoría son prebióticos, es decir, son estos oligosacáridos que no se absorben y que llegan al colon y que producen un beneficio en la microbiota intestinal y que pudieran tener algunos efectos metabólicos, como hemos mencionado. Este estudio también menciona sobre productos de consumo diario. Miren, el café, el chocolate pueden tener algunos efectos benéficos. Lamentablemente que son estudios muy chiquitos, son 16 en un caso, 18 individuos, que lamentablemente no nos ayudan a sacar conclusiones. Más recientemente, este es un estudio de la doctora Daía, donde básicamente lo que ella publica son el uso de probióticos, pero estos son modelos animales y en relación a diferentes cepas que ya se han mencionado. Recuerden ustedes que cada cepa tiene una función, el uso de los probióticos debe ser específico. Y en relación a lo que son estudios humanos, también hay algunos datos que están apareciendo. Sin embargo, como digo, son estudios todavía que tienen muy poca evidencia y por lo tanto no hay una recomendación para el uso de probióticos para adelgazar, como se ha mencionado anteriormente. Y eso es lo que mencioné, la Kermasia mucinífila es ahorita una de las bacterias más estudiadas y aparecen informaciones en páginas que lamentablemente no son, vamos a decirlo, confiables sobre los beneficios de esta bacteria, que es un candidato a ser un probiótico, pero si llegamos a la página del probiótico, que sí está recomendada, también podemos considerar de que sí hay algo de lo que se está publicando que es cierto y que esta bacteria pudiera ser de alguna manera favorable para lo que es la obesidad. Para terminar esta parte, podemos ver qué cosas favorecen lo que sería el ser delgado versus lo que es el ser obeso en relación a el predominio tanto de bacteroidetes o de Firmicutes. Muy bien, pasemos a alergia.
La alergia alimentaria, supongo que aquí en Argentina debe ser igual que en Perú, está también de moda. Justo comentaba ayer con Lucio que ya nadie habla de reflujo, ¿no? Hace 20 años todo era reflujo, ahora todo es alergia. Y es más, ahora la alergia ha desplazado a lo que es la maduración intestinal en mi país. El niño tiene cólico y le cambian la fórmula, dicen que a la mamá tiene que hacer dieta, el niño viene con regurgitación y cambian de fórmula, no sé cómo es acá, pero en el Perú los pediatras todos quieren hacer algo por el niño, se han olvidado de que hay que explicarles que hay un periodo de maduración, 2, 3 meses, etcétera, y lo más fácil es cambiar y decir que tienen alergia. Recordar que la alergia es una reacción adversa de origen inmunológico y, como yo siempre digo, en medicina es complicado, no hay un solo tipo, hay la que es mediada por IgE y no mediada por IgE. Y ahí es donde viene el problema para lo que es el diagnóstico, como vamos a ver más adelante. Hay gente que dice que la verdadera alergia es esta y que la otra deberíamos llamarla hipersensibilidad, pero no hay un consenso y se siguen publicando datos sobre alergia no mediada por IgE. Las manifestaciones clínicas, hasta hace unos años decían que el paciente alérgico solamente tenía manifestaciones respiratorias o dermatológicas. Y después aparece que muchos de los síntomas gastrointestinales también podrían ser consecuencia de una reacción adversa a los alimentos. Y de todos los alimentos, el más frecuente es la proteína de la leche de vaca, porque los niños se alimentan principalmente de ellas. Aquí consumen maní, no mucho, poco. En Estados Unidos sí es un problema porque ellos consumen la mantequilla de maní. En mi país tampoco es un problema. Tenemos más problemas generalmente con leche y huevo principalmente y soya, porque la soya lamentablemente está en muchos productos que le dan sabor a la comida peruana, ¿sí? Ese es uno de los secretos que si van por allá van a poder explorar. El diagnóstico, una historia clínica y exploración física, y todas las guías recomiendan el reto oral doble ciego controlado. Estas pruebas que están marcadas aquí son positivas si tenemos una alergia IgE dependiente, pero muchas, o la mayoría que vemos en niños pequeños, son no IgE dependientes y pudieran salir negativas. Y es muy triste decirle al paciente o al papá, decirle, señora, hay que hacerle por si acaso, porque si sale negativo, igual puede ser alergia. Entonces, debemos ceñirnos a lo que es el reto oral doble ciego controlado. El gran problema es que muchos de los papás no aceptan el reto, ¿no? Viene la mamá y le dice, doctor, ¿sabe qué? Mi hijito está bien, ¿cómo le voy a dar algo para que de nuevo se ponga mal? Incluso usted me dice que puede ser algo grave. Mejor déjelo así y yo me inmolo hasta que usted diga con la dieta, ¿correcto? Entonces, habría que estar en los pantalones para poder soportar a un niño enfermo. Tratamiento, eliminar el alergeno de la dieta. El gran problema que tenemos, no sé, hay muchos alergistas, supongo aquí, no voy a rajar de ellos, pero muchas veces hacen sus pruebas y el niño no puede comer nada, lamentablemente, ¿no? Y viene la mamá y dice, ¿qué puedo hacer? Entonces hay que buscar alternativas. Pero lo que yo les quiero llamar la atención, nosotros que somos pediatras, tenemos niños que tienen necesidades diferentes a los adultos y que si quitamos alguno de estos productos, miren todas las consecuencias que pudiéramos tener. El tiempo de tratamiento, 6 meses o hasta el año de edad, y si es alergia mediada por IgE, podría tardar bastante más, hasta los 18 meses. Y el desarrollo de la tolerancia, que es lo más importante, doctor, ¿hasta cuándo voy a tener que ser? ¿Mi hijo va a poder tomar leche? Aquí no sé cómo es, en el Perú ha habido toda una revolución con una leche falsificada, no sé si se enteraron. Bueno, vendían un producto lácteo que en realidad no era leche y decían que era leche y se armó todo un bolondrón porque en Panamá fue donde lo detectaron. Pero en el Perú es pecado mortal no tomar leche de vaca. El niño que no toma 3 vasos de leche al día se queda chiquito y no es saludable. No es una campaña de marketing, sabemos, pero cala muy hondo y es importante y todos los papás quieren saber cuándo pueden tomar leche. Entonces, si tienen suerte, 50% al año, pero si tienen mala suerte, pudiera ser que hasta los 6 a 9 años, en algunos casos, pudiera demorarse en adquirir la tolerancia. Y entonces se han tratado de buscar otras alternativas a estas dietas tan restrictivas. Y ahí es donde ingresa esta segunda parte de la charla, que es la microbiota y alergia. Se han podido demostrar que las interacciones son muy complejas e involucran redes de genes, receptores, señalización de moléculas y patrones de enfermedad.
Bueno, si les parece complejo, simplemente decirle que la microbiota arriba tiene productos que pueden ayudar a lo que es la influencia sobre lo que es la respuesta inmune innata, pero también se han demostrado, de alguna manera, que pueden influir en lo que es la respuesta adaptativa. Si buscáramos un resumen, podríamos considerar que tienen acciones, como dice aquí, sobre el control de la expansión de células T específicas, liberando ciertos productos, también lo que es el control de alergia, control de enfermedades sistémicas por los patógenos o diseminación de ellas, y también en lo que es la respuesta inflamatoria. O sea, hay productos de la microbiota que nos ayudan en lo que es la defensa o el desarrollo del sistema inmunológico. Sobre dieta y alergia, ya en la charla anterior se ha mencionado la gran influencia que esta puede tener. Esto es un artículo en donde, a grosso modo, pudiéramos decir que la dieta saludable, menos alergia alimentaria y la dieta que consumimos en muchas partes, producen más problemas de alergia, sobre todo, muy importante, el primer año de vida y su repercusión a partir del segundo año de estos niños. Este es un esquema en donde se grafica cuál puede ser el estado prenatal inmunológico y que, dependiendo que si utilizamos lo que se encuentra arriba o lo que se encuentra en la parte de abajo, podríamos llegar a una alergia o no. Muy importante el contacto con bacterias. En el Perú hay personas que exageran, que quisieran tener a sus hijos en una cápsula, incluso los bañan con agua hervida, por si acaso se toma un poquito de agua, no vaya a ser que les produzca diarrea, pero sabemos que es importante la exposición a bacterias para evitar algunos problemas más adelante. En esta gráfica lo que queremos de alguna manera expresar es que los campos de la inmunología, la microbiología, la nutrición y el metabolismo están confluyendo rápidamente en lo que es las respuestas inmunes, ¿no? Está la dieta, la microbiota y sus funciones, y lo que ocurre aquí puede, de alguna manera, determinar si vamos a lo que es la eubiosis o simbiosis con productos buenos que van a favorecer la salud, o la disbiosis que van a ir hacia lo que es desregulación inmunológica y también inflamación. Todo esto desde hace mucho tiempo se estuvo hablando de la famosa llamada teoría de la higiene. Hay muchos que no creen en esta teoría ha sido desvirtuada, pero en el fondo yo creo que sí tiene algo importante, y es que una microbiota intestinal alterada va a producir una respuesta inmune inadecuada y patologías como hemos estado revisando en el transcurso de la mañana. Entonces tenemos una microbiota normal, se produce una disrupción por los factores que hemos mencionado, pueden ser antibióticos, dieta, etcétera, y cómo podríamos lograr que se restaure esta microbiota. Y una alternativa son los probióticos. Entonces, hay diferentes publicaciones sobre el uso de probióticos en alergia. Tenemos muchos artículos publicados, tenemos incluso algunas guías de diferentes entidades sobre el uso de probióticos en alergia en pediatría. Y esta es una de las últimas revisiones, ya tiene algunos años, de la Organización Mundial de la Alergia para lo que es la prevención de alergia y el uso de probióticos. ¿Por qué los probióticos? Bueno, porque los probióticos, como podemos ver, tienen diferentes mecanismos de acción, dependiendo, obviamente, repetimos, no todos los probióticos sirven para todo, tienen mecanismos de acción diferentes que pueden favorecer de alguna manera y tener efectos favorables para modular la respuesta inmune y, por lo tanto, un efecto en lo que es la alergia alimentaria. Estos son los potenciales acciones protectoras de lo que son los probióticos, el mecanismo de lo que es barrera, pero no solamente eso, sino inmunomodulación, efectos neurohumorales y, bueno, como dijimos, la función de barrera, que era una de las primeras que se reportaron desde hace mucho tiempo. Esto es interesante en relación a un probiótico específico, que es el Lactobacillus GG.
en lo que es alergia alimentaria. Como podemos ver, esta es la respuesta normal, las reacciones o respuestas llamadas TH1 o TH2. Recordar que la TH2 se relaciona principalmente con alergia y la TH1 con lo que es respuesta inflamatoria. Y podemos ver de alguna manera cómo el Lactobacillus GG puede promover y secretar algunas sustancias que son favorables para que el T regulador, que es el clave en lo que es tolerancia, actúe mejor, a diferencia de lo que ocurre con la respuesta inmune alterada. Tenemos diferentes estudios en relación a los efectos de los probióticos en alergia. Podemos ver que algunos tienen efecto favorable, otros tienen efecto desfavorable y otros no tienen ningún efecto. Lo que probablemente esté más demostrado es en lo que es adquisición de tolerancia, más de lo que es prevención. ¿Qué es lo que dicen las guías? Este es un position paper de la Asociación de Alergia Mundial de Alergia. Es gracioso porque, bueno, aquí dicen que no hay evidencia, ¿correcto? Y que por lo tanto, hasta el momento, la suplementación con probióticos permanece empírica en lo que es medicina alérgica. Sin embargo, la misma organización, en otro paper que salió publicada casi junto después de él, dice que a pesar de que no hay evidencia que indique que la suplementación reduce el riesgo de desarrollar alergia en el niño, el panel sugiere el uso de probióticos en mujeres embarazadas, ¿sí? En mujeres embarazadas pero que tienen alto riesgo. O sea, hay una media contradicción, por un lado no hay evidencia, pero sí la recomiendan en algunos casos sin mucha evidencia. Finalmente, este estudio del doctor Kanani en relación a lo que es adquisición de tolerancia, el doctor Kanani lo que hace es compara 5 fórmulas, una extensamente hidrolizada de caseína, una extensamente hidrolizada de caseína con el probiótico LGG, una fórmula de arroz, una fórmula de soya y una fórmula de aminoácidos libres. Y al año de edad observa cuántos de los pacientes que recibieron estas diferentes fórmulas adquirieron tolerancia. Y como podemos ver, la mayor cantidad de pacientes fue el grupo que recibió la fórmula extensamente hidrolizada con el Lactobacillus GG. Cuando él separa la alergia mediada por IgE, en pacientes que tienen alergia mediada por IgE, observen que a los 12 meses, ningún paciente que recibió la fórmula de aminoácidos libres adquirió tolerancia. Y este es un punto muy importante porque en el Perú hay colegas que utilizan como primera opción en todos sus pacientes con alergia la fórmula de aminoácidos libres. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un 10% de los niños que tienen alergia que no responden a la fórmula extensamente hidrolizada. Entonces ellos no quieren perder ese paciente y a todos sus pacientes le ponen una fórmula de aminoácidos libres. Y como sabemos, uno, el costo se incrementa notablemente porque esas fórmulas son mucho más caras. Y segundo, no se dan cuenta de que además van a retardar lo que es la adquisición de tolerancia si es que el paciente tiene una alergia mediada por IgE. Y en el caso de la alergia no mediada por IgE, sí hay una respuesta a esta fórmula, pero en ambos casos resaltar que la fórmula extensamente hidrolizada de caseína aumenta su poder de tolerancia cuando se le agrega el Lactobacillus GG. ¿Qué deberíamos recordar? Bueno, que la microbiota intestinal es un superorganismo que tiene funciones específicas. La disbiosis se relaciona con diferentes estados patológicos, entre ellos alergia alimentaria y obesidad. Para prevenir alergia alimentaria y obesidad debemos fomentar el consumo de leche materna exclusiva, nacimientos por vía vaginal, y evitar el uso de antibióticos. Los pre- y probióticos pueden tener un rol en el manejo de la alergia alimentaria y obesidad, pero todavía no hay evidencia para una recomendación. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.